Año 2010. Hugo Chávez, frente a cámaras, 3 horas de discurso. El socialismo del siglo XXI está demostrando al mundo que funciona. Avancemos 5 años. 2015. Nicolás Maduro, mismo canal, diferente mensaje. Guerra económica, bloqueo criminal. El imperio nos ataca. ¿Qué cambió en 5 años? El petróleo. De $100 por barril a 40. Y cuando el dinero se acabó, el discurso mutó. De celebrar éxito propio a denunciar ataque externo. Pero aquí está lo que casi nadie te dice. El timing revela la mentira. Hoy voy a demostrarte, con un dato irrefutable, que el colapso venezolano fue interno, que la guerra económica no causó la crisis, que llegó tarde, que fue inventada después del desastre. Y te voy a mostrar exactamente cuándo, cómo y por qué un gobierno necesita un enemigo externo cuando su modelo interno se desmorona. Esto no es propaganda de derecha ni de izquierda. Es la autopsia forense de cómo los regímenes que fracasan construyen narrativas para sobrevivir. Bienvenido al caso Venezuela, el desplazamiento de culpa más documentado de América Latina. Antes de analizar el colapso, necesitas entender la magnitud de la oportunidad desperdiciada. Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió aproximadamente $1 billón en ingresos petroleros. Un economista venezolano hizo el cálculo. Eso es el equivalente a 3 planes Marshall. Déjame repetir eso. 3 planes Marshall. El plan Marshall reconstruyó Europa occidental completa después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, toda la infraestructura bombardeada. Venezuela recibió 3 veces esa cantidad, para 30 millones de habitantes. Con ese dinero, el gobierno de Chávez expandió el Estado masivamente. Nacionalizó empresas de electricidad, telecomunicaciones, cemento, acero y alimentos. Creó misiones sociales que, hay que reconocerlo, redujeron la pobreza durante esos años. El consumo se disparó. La gente compraba carros, viajaba, importaba productos como si el dinero nunca fuera a acabarse. Y aquí está el primer detalle crítico para nuestra investigación. Durante la bonanza, la narrativa oficial era de autosuficiencia y triunfo del modelo. Chávez no decía: estamos bien porque el petróleo está caro y Estados Unidos nos lo compra. Decía: estamos bien porque la revolución bolivariana redistribuye la riqueza. El mérito era interno, el éxito del sistema. Estados Unidos era mencionado, sí, pero no como causa del bienestar. Al contrario, como un imperio en declive que observaba con envidia el milagro venezolano. Nadie en Miraflores decía: cuidado, esto solo funciona porque el barril está a $100. Si cae, colapsamos. Y entonces, la música paró. En marzo de 2013, Chávez muere. Maduro hereda el poder. Y hereda también la peor suerte política imaginable. Asumir justo cuando el petróleo decide desplomarse. En 2014, el barril cae de $100 a 50, luego a 40. Venezuela, que había destruido su producción nacional expropiando empresas, importaba el 70% de lo que consumía. De repente, no tenía dólares para importar nada. Y aquí empiezan las grietas. En 2014, el Producto Interno Bruto se contrae 4,8%. La inflación salta a 68,5%. Comienza la escasez severa de productos básicos: papel higiénico, leche, medicinas. Las colas en supermercados empiezan a durar horas. La pregunta que debes hacerte ahora mismo es esta: ¿había sanciones económicas de Estados Unidos en 2014? La respuesta: no. 0. Ninguna. ¿Había bloqueo naval? No. ¿Había prohibición de comprar petróleo venezolano? No. ¿Estados Unidos había dejado de pagar por el crudo? No.
Seguía comprando 500.000 barriles diarios, pagando puntual cada mes. Lo que había era un modelo económico que dependía 95% de un commodity volátil, que había destruido su capacidad productiva interna y que había gastado todas las reservas durante la fiesta. Era un colapso de manual de un Estado rentista. Pero Maduro no podía salir en cadena nacional y decir: el modelo tenía un error fundamental de diseño. Dependíamos totalmente del petróleo. No ahorramos nada. Ahora estamos quebrados. Eso hubiera sido honesto. También hubiera sido suicidio político. Entonces el discurso empieza a cambiar. Déjame presentarte a María. Enfermera, 34 años, hospital público en Caracas. En 2012 ganaba el equivalente a $800 mensuales. Vivía bien. Compraba comida sin problema. Mandaba a su hija a escuela privada. En 2014, su salario vale $300. Hace colas de 4 horas para comprar harina. Los estantes están vacíos la mitad del tiempo. En 2016, su salario vale $40 al mes. Ya no puede comprar casi nada. Empieza a perder peso. En 2018, su salario mensual completo compra 2 kilos de carne o un tubo de pasta dental. Tiene que decidir entre uno u otro. María no fue sancionada por Estados Unidos. María fue destruida por un modelo económico que colapsó cuando el dinero externo se acabó. Y cuando ella preguntaba: ¿por qué está pasando esto?, la televisión estatal tenía una respuesta preparada. En 2013, Maduro crea el órgano superior para la defensa popular de la economía. En 2014, empieza a hablar de guerra económica constantemente. La narrativa empieza a mutar. La escasez no es porque no hay dólares, según el discurso oficial. Es porque los empresarios esconden los productos. La inflación no es porque el Banco Central imprime dinero sin respaldo. Es porque Dollar Today, una página web, induce los precios. El enemigo externo toma forma, pero necesitaba concretarse. Y entonces Obama comete el error perfecto. En marzo de 2015, la administración Obama emite una orden ejecutiva declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Suena aterrador, ¿verdad? En la práctica, esta orden sancionaba a 7 funcionarios venezolanos, 7 individuos, personas específicas acusadas de violar derechos humanos durante las protestas de 2014. Les congelaba cuentas en Estados Unidos y les prohibía entrar al país. ¿Afectaba esto al comercio petrolero? No. ¿Afectaba a PDVSA? No. ¿Bloqueaba importaciones de alimentos o medicinas? No. Pero para la narrativa de Maduro fue oxígeno puro. El gobierno lanzó una campaña masiva. Obama deroga el decreto. Llenaron el país de vallas. Saturaron medios estatales. Recolectaron 10 millones de firmas. Fue una jugada maestra de distracción. Mientras la gente hacía cola 8 horas para comprar arroz, el gobierno les decía que firmaran contra el imperio. ¿Ves que no hay comida? Es porque Obama nos declaró amenaza. ¿Ves la inflación en 180%? Es el bloqueo. Pero espera. Aquí está donde la narrativa oficial empieza a desmoronarse. Porque voy a mostrarte ahora el dato que destruye esa historia completamente. El timing. El maldito timing que nadie quiere discutir. Y si estás disfrutando este análisis forense, suscríbete ahora. Porque voy a aplicar este mismo framework a Argentina, la Unión Soviética y Zimbabue. El patrón de desplazamiento de culpa es universal, y nadie más lo está destripando así. Ahora vamos a la pistola humeante. Vamos año por año, con datos duros, sin interpretaciones. En 2015, la inflación alcanzó 180%.
Las sanciones de Estados Unidos, en ese momento, eran únicamente contra 7 individuos, 0 sanciones económicas. Estados Unidos seguía comprando petróleo venezolano normalmente. En 2016, la inflación estimada llegó a 800%. La caída del PIB fue de 16,5%. La crisis humanitaria era evidente. Hospitales sin medicinas, escuelas sin comida, apagones frecuentes. Las sanciones de Estados Unidos seguían siendo solo contra individuos. 0 sanciones económicas contra el país. En 2017, en agosto específicamente, Trump impone las primeras sanciones financieras. Prohíbe al gobierno venezolano emitir nueva deuda en mercados estadounidenses. El impacto real, limitado. Para agosto de 2017, Venezuela ya estaba en default técnico. Nadie le prestaba dinero voluntariamente de todas formas. Y ahora llegamos al año clave. El año que destruye la narrativa oficial por completo. 2018. En 2018, Venezuela experimenta una inflación de 130.000%. 130.000%. El PIB cae, otro 19,6%. La producción petrolera colapsa a 1.300.000 barriles diarios, desde 3 millones en 1999. El éxodo masivo intensifica. Millones de venezolanos caminando hacia Colombia, Ecuador, Perú. Hospitales completamente colapsados. Apagones de días completos. Salarios destruidos hasta ser prácticamente simbólicos. El año más catastrófico de la crisis venezolana moderna. Y aquí está la pregunta que nadie en el gobierno quiere responder. ¿Había sanciones petroleras en 2018? No. Las sanciones a PDVSA, las que realmente bloquean el flujo de dinero del petróleo, no se impusieron hasta enero de 2019. Déjame repetir esto, porque es absolutamente crucial para entender la mentira. El año de la hiperinflación catastrófica. El año del éxodo masivo de millones de personas. El año del colapso total de servicios básicos. Ese año ocurrió antes de que Estados Unidos sancionara la venta de petróleo venezolano. No fue en 2017 cuando la crisis comenzó. Ya había comenzado en 2014. No fue en 2018 cuando la gente empezó a huir masivamente. Ya estaban huyendo. No fue en 2019 cuando PDVSA colapsó. Ya había colapsado por falta de inversión, corrupción masiva y purgas políticas de técnicos especializados. Las sanciones petroleras llegaron en enero de 2019. Después de todo eso, cierra los ojos un momento. Imagina esto. Son las 3 de la mañana. Caracas, 2018. Llevas 9 horas haciendo cola afuera de un supermercado que abre a las 6 de la mañana. El concreto está frío. Tus piernas están dormidas. Hay 300 personas contigo en la oscuridad. Finalmente abre. Todos corren, empujan, gritan. Los estantes están medio vacíos. Quedan 5 paquetes de arroz. 70 personas peleándose por ellos. Tú no alcanzas. Sales con las manos vacías. Caminas 2 horas a tu casa porque no hay gasolina para el autobús. Llegas. Prendes la televisión. Maduro en cadena nacional. Esto es culpa del imperio, del bloqueo criminal, de la guerra económica. Miras tus manos vacías, miras la pantalla, miras a tu hija que pregunta cuándo van a comer, y algo dentro de ti se rompe, porque sabes, todo tu cuerpo lo sabe, que esto no empezó cuando Trump sancionó a PDVSA. Esto empezó años antes, cuando el modelo dejó de tener dinero para esconder sus fallas. Las sanciones. ¿Tienen impacto? Sí. ¿Causaron el colapso? No. Ahora viene la parte incómoda para ambos lados del debate. ¿Las sanciones de 2019 empeoraron la situación? Absolutamente. Cortaron el poco flujo de caja que quedaba.
Complicaron la importación de gasolina refinada. Acentuaron el sufrimiento humano real. Negar que las sanciones tienen impacto sería deshonesto. Tienen impacto. Para eso se diseñan. Son herramientas de presión económica. Pero decir que las sanciones causaron el colapso venezolano es cronológicamente imposible. Es afirmar que algo que ocurrió en 2019 causó una crisis que empezó en 2014. Es como culpar a la lluvia de que se cayera una casa que ya tenía los cimientos podridos y las paredes agrietadas desde hace 4 años. ¿La lluvia aceleró el derrumbe final? Sí, pero no lo causó. El colapso fue interno. Dependencia total del petróleo sin diversificación económica. Destrucción de empresas productivas vía expropiaciones sin compensación. Controles de cambio que fomentaron corrupción masiva y mercados negros. Controles de precios que mataron los incentivos de producción. Impresión de dinero inorgánico para financiar déficit fiscal creciente. Purgas políticas en PDVSA que destruyeron capacidad técnica acumulada durante décadas. 70.000 millones de dólares pagados a China en deuda sin invertir un centavo en mantenimiento de infraestructura petrolera. Todo esto ocurrió entre 2013 y 2018, sin sanciones económicas contra el país. Y aquí está la verdad, que necesita ser dicha. Mientras Venezuela siga creyendo que su fracaso fue causado por alguien más, nunca corregirá los errores estructurales que lo causaron. Si crees que tu casa se cayó por la lluvia, construirás la próxima igual, solo con un paraguas más grande. Si entiendes que se cayó porque los cimientos eran de arena, construirás cimientos diferentes. Este patrón no es original de Venezuela. Es el manual de supervivencia de regímenes autoritarios que fracasan. La Unión Soviética, durante décadas, culpó al cerco capitalista por la escasez de alimentos. La realidad era que la colectivización forzada había destruido la agricultura soviética. Pero admitirlo hubiera cuestionado el dogma comunista central. Zimbabue, bajo Mugabe, destruyó su agricultura, que era el granero de África, con expropiaciones violentas y caóticas. Cuando vino la hiperinflación brutal, Mugabe culpó a las sanciones británicas y al imperialismo blanco. Nunca admitió que imprimir billones de dólares zimbabuenses sin respaldo fuera el problema. Argentina, cada crisis kirchnerista se explicaba por fondos buitre, atacando la economía, y el FMI imponiendo recetas neoliberales. Era más fácil que explicar por qué un déficit fiscal financiado con emisión monetaria genera inflación estructural. El patrón es idéntico en todos los casos. Primera fase, éxito. Nuestro modelo es superior. Segunda fase, deterioro. Hay obstáculos externos temporales. Tercera fase, colapso. Nos atacan. El enemigo externo nos sabotea. Porque cuando el modelo deja de funcionar, la culpa deja de ser interna. Entonces, ¿qué aprendimos de la autopsia forense de Venezuela? Que la narrativa de la guerra económica no nació en 2004 durante el éxito. Nació después del fracaso, cuando el dinero se acabó y las excusas se necesitaban. Que el timing lo revela todo. La crisis empezó en 2014 sin sanciones. El colapso en 2016 sin sanciones financieras. La hiperinflación en 2018 sin sanciones petroleras. Que las sanciones llegaron tarde, como la última palada de tierra sobre una economía que ya estaba enterrada desde hacía años. Y que entender esto no es solo historia, es futuro. Porque ahora que Maduro ha caído, Venezuela tiene una oportunidad, pero solo si logra ver con claridad qué falló realmente. No la versión cómoda, la versión real. No puedes arreglar una realidad que te niegas a ver. Si este análisis te ayudó a entender el caos venezolano más allá de los eslóganes, dale like.
Ayuda a que llegue a más personas que necesitan separar evidencia de propaganda. Y suscríbete si quieres más autopsias forenses de narrativas políticas que se desmoronan bajo el peso de sus propios datos. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Venezuela podrá construir diferente esta vez? ¿O el patrón de culpar al enemigo externo seguirá vivo incluso sin Maduro? Te leo abajo. Y recuerda, cuando alguien culpa a todos, menos a sí mismo, usualmente es porque ya no tiene argumentos que lo defiendan. Solo tiene excusas. Nos vemos en el próximo análisis.